Buenos días. Estamos a 4 de abril del año 2025 y hoy voy a responder a un falso pastor, a un falso pastorcillo de una secta que se conoce como las iglesias de Filadelfia, en su inmensa mayoría de etnia gitana. Aquí lo tenéis, se llama Pedro de Losada. Hace unos días un hermano, un amigo, me ha enviado este vídeo que publicaron, Pedro de Losada lo publicó en su TikTok, hablando del pretribulacionismo, de la profecía de las 70 semanas que encontramos ahí en Daniel capítulo 9, y vamos a comenzar a escucharlo. Este vídeo es un corto vídeo, dura 1 minuto y pico, 2 minutos, 1 minuto y 13 segundos. Lo vamos a escuchar y le voy a responder para que veáis cómo mienten estos falsos pastorcillos de estas sectas de Filadelfia, y en general pues todos aquellos que enseñan esta patraña, esta espantosa doctrina de demonios del pretribulacionismo, es decir, del rapto de la iglesia antes de una falsa tribulación de 7 años que no menciona jamás la Biblia por ninguna parte. Así que bueno, vamos a comenzar a escuchar al falso pastorcillo Pedro Losada, a este ignorante de las Sagradas Escrituras, a este sinvergüenza, porque es un sinvergüenza que vive a costa del dinero que sacan con el falso diezmo monetario, ofrendas y diezmos monetarios que roban a sus descerebrados seguidores, ya que la Biblia jamás habla, este no es tema de este debate, de este vídeo. La Biblia jamás habla del diezmo de dinero. Eso es una mentira del diablo que estos ladrones se han inventado para robar y para vivir a cuerpo de rey a costa del dinero que sacan a sus descerebradas ovejas. Bien. En primer lugar, pues vais a ver cómo uno le hace una pregunta, un miembro de esta secta de Filadelfia le hace una pregunta a este falso pastorcillo llamado Pedro Losada. Una pregunta sobre la profecía de las 70 semanas que leemos en el libro del profeta Daniel, capítulo 9. Vais a ver la pregunta que hace, una pregunta absolutamente errónea, falsa, y la respuesta todavía mucho más falsa, más antibíblica que da Pedro Losada, una respuesta absolutamente estúpida que le da Pedro Losada. Mirad, poner atención. Lo que es la semana 70 de Daniel, una vez que llegue, sea el año que sea, ya digamos que los 3 años y medio primero que hay, pues supuestamente del Tratado de Paz y todo eso, y después los otros 3 años y medio que hay de como gran tribulación, digamos que la iglesia no pasa ningún término, o sea, primero de los 3 años y medio. Bueno, fijaos lo que le pregunta. Dice que la profecía esta de las 70 semanas habla de un tratado de paz, que según estos falsos cristianos, evangélicos o evangelocos, un tratado de paz que va a hacer un anticristo, va a firmar un tratado de paz con Israel durante 7 años. Y pretenden basarse estos engañadores en la profecía esta de Daniel capítulo 9, de los versos 25 hasta el 27. Vamos a leerlo, aquí lo tenéis. Vamos a ver si ahí se habla de un anticristo firmando un tratado de paz con Israel. Decidme si ahí se habla de semejante estupidez, para que veáis vosotros, los de Filadelfia, cómo os han engañado con esa interpretación totalmente satánica y estúpida de la profecía de las 70 semanas. Comenzamos a leer. Estoy utilizando la Reina Valera de 1960. Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, recordad el Mesías príncipe, que es evidentemente Jesús, él es el príncipe que habría de venir,
hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, refiriéndose evidentemente al mismo Mesías príncipe mencionado aquí en el verso 25, es decir, a Jesús. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y luego dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Esto es una mala traducción en la Reina Valera. Realmente lo que dice el texto hebreo es, y el pueblo del príncipe que ha de venir. No de un príncipe que ha de venir. No, eso es una traducción falsa. El pueblo del príncipe que habría de venir, que ha de venir. ¿A qué príncipe que ha de venir se está refiriendo aquí? ¿Quién es este príncipe? Dice aquí, y el pueblo del anticristo que ha de venir. ¿Está hablando aquí de un anticristo? El verso 26, ¿verdad que no? Está hablando del príncipe que habría de venir. ¿Y quién es el príncipe que habría de venir? Pues es evidentemente el mencionado en el verso anterior, el Señor Jesús, el Mesías príncipe, el Mesías príncipe. Él es el personaje central de esta profecía de las 70 semanas. Por lo tanto, la traducción correcta es, y el pueblo del príncipe que ha de venir, refiriéndose a Jesús, destruirá la ciudad y el santuario. Este pueblo que destruyó la ciudad de Jerusalén y el templo de Jerusalén fue evidentemente el pueblo romano, las legiones romanas. Era el pueblo que utilizó el Mesías príncipe, que utilizó el Señor Jesús para castigar a Jerusalén, a los judíos de Jerusalén. Esto se cumplió, esta profecía, cuando en el año 70 las legiones romanas utilizadas por Cristo, Dios utilizó a las legiones romanas para castigar a Jerusalén, ¿de acuerdo? Él es el príncipe que habría de venir, es Cristo. El texto no habla, por ninguna parte de esta profecía habla de ningún anticristo. Eso es una mentira del diablo inventada por estos falsos cristianos pretribulacionistas, como por ejemplo este sujeto llamado Pedro Losada. Repito, la profecía de las 70 semanas no habla por ninguna parte de ningún anticristo. Habla del Mesías príncipe que es Jesús. El pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, es decir, el templo de Jerusalén. Como os he dicho, ya esta profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando el pueblo romano destruyó Jerusalén y el templo. Y su fin, ¿el fin de qué? El fin de la ciudad de Jerusalén y del templo será con inundación. Aquí cuando habla de con inundación se refiere a las legiones romanas, a los ejércitos romanos. Vinieron como una inundación de un río y destruyeron Jerusalén y el templo. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿De acuerdo? Por lo tanto, atención, poner atención. Daniel 9:26 no habla por ninguna parte de ningún anticristo firmando un tratado de paz. Ni el 26 ni el 27. Eso es una patraña, es una fábula mentirosa inventada hace ya bastantes años, concretamente a partir de 1925, cuando se fundó el Seminario Teológico de Dallas. Se inventan esta patraña de un anticristo firmando un pacto de 7 años con Israel. Una doctrina de demonios que no habla la profecía de las 70 semanas de Daniel por ninguna parte, en ninguna parte de la Biblia, ni del Nuevo Testamento se habla jamás de ningún anticristo firmando un tratado de paz durante 7 años. Recordad, eso es una fábula mentirosa. Verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Dónde se dice que firmará un tratado de paz? ¿Me lo podéis decir? ¿Dónde habla la profecía de un anticristo firmando un tratado de paz? Por ninguna parte. Es una fábula mentirosa. ¿De quién está hablando? Pues del personaje central, del sujeto de toda la profecía, que es el Mesías príncipe que habría de venir. Está hablando de Jesús, el cual confirmó el pacto con muchos de la nación de Israel, con muchos durante una semana, durante 7 años, efectivamente. Está hablando del nuevo pacto que fue confirmado por Jesús, no por ningún anticristo, por Jesús, el Mesías príncipe que habría de venir. A la mitad, está hablando de este Mesías príncipe, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Quién haría cesar el sacrificio y la ofrenda? Cristo, con su muerte,
hizo cesar los sacrificios de animales en el templo de Jerusalén. Para Dios ya no tenían ninguna importancia, porque Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, su sacrificio hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. Está hablando de Jesús, ¿de acuerdo? A la mitad de la semana, es decir, a la mitad de esos 7 años, recordad que el ministerio de Jesús duró 3 años y medio, es decir, la mitad de una semana de años, pues a esa mitad Cristo fue clavado en el madero e hizo cesar el sacrificio y la ofrenda de animales. Con el sacrificio perfecto de Cristo cesaron dentro del plan de Dios los sacrificios y ofrendas de animales, ¿de acuerdo? Toda la profecía está hablando de Jesús, no está mencionando a ningún anticristo por ninguna parte. Eso es una abominación, una mentira y una espantosa blasfemia. Decir que aquí esta profecía habla de un anticristo que firmará un tratado de paz durante 7 años. Es una espantosa doctrina de demonios. Luego dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto es una mala traducción también de la Reina Valera. Realmente lo que dice es que se derrame sobre lo desolado, hasta que venga la consumación. ¿La consumación de qué? La consumación de la destrucción de Jerusalén y el templo. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, dice esta traducción Reina Valera. Pero realmente la traducción correcta es se derrame sobre lo desolado. Lo desolado, es decir, sobre Jerusalén y el templo. Hasta que venga la consumación. Se consume la destrucción de Jerusalén y el templo. ¿De acuerdo? Está hablando de lo que ocurrió en el año 70 después de Cristo, cuando las legiones romanas destruyeron Jerusalén y el templo. Por lo tanto, como podéis ver, la profecía de las 70 semanas ni habla por ninguna parte de ningún anticristo, ni se dice por ninguna parte que firmará un tratado de paz con Israel. Simplemente dice que el Mesías príncipe, que habría de venir, confirmaría el pacto con muchos. Aquí lo tenéis. Confirmaría el pacto con muchos, no que se firmaría un tratado de paz. Pero ¿de qué firma de tratado de paz se habla la profecía? En ninguna parte, es una patraña, una fábula mentirosa inventada por estos falsos cristianos que ni entienden la profecía bíblica ni creen realmente en la Biblia. Bien, vamos a seguir escuchando ahora la respuesta que le da este falso pastorcillo llamado Pedro Losada. Yo te digo lo que cree Filadelfia y lo que es el sistema pretribulacional. El pretribulacionismo no cree que pasa nada de la semana. Bueno, fijaos lo que dice, lo que cree Filadelfia, dice, no dice lo que enseña la Biblia, sino lo que cree esta secta falsa llamadas iglesias de Filadelfia. Y lo que creen ellos, esta doctrina diabólica del pretribulacionismo, no la enseña la Biblia por ninguna parte, como os voy a demostrar brevemente en este vídeo. Para una información mucho más amplia, leed los estudios bíblicos que tengo escritos y publicados en internet, cuyos enlaces se encuentran en la descripción de este vídeo, ¿de acuerdo? Donde destrozo completamente esta doctrina de demonios que es el pretribulacionismo. Sigamos escuchando al falso pastorcillo Pedro Losada. Amén. Y es arrebatada antes. Sí, su hermano, es así. Amén. Y es arrebatada antes. El pretribulacionismo no cree que pasa nada de la semana 70. Amén. Y es arrebatada antes. Es decir, lo que está diciendo este embustero es que la iglesia será arrebatada antes de estos 7 años de tribulación que enseñan estos engañadores. Y me puede dar usted, me pueden decir ustedes en qué parte de la Biblia se dice que el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir antes de una tribulación de 7 años. ¿Me pueden dar ustedes el versículo de la Biblia? No existe ni uno. La Biblia jamás dice que la iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. No hay ni un solo pasaje bíblico. Es una espantosa mentira del diablo. Es una doctrina de demonios. No existe ni un solo pasaje. La Biblia lo que enseña bien claro, como luego os voy a demostrar brevemente, es que la iglesia será arrebatada para recibir a Cristo en el aire cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder
y gloria. Él descenderá del cielo, la iglesia será arrebatada para recibirle en el aire y todos juntos descenderán a la tierra para gobernar el mundo. Ese será el verdadero arrebatamiento de la iglesia, que va a ocurrir, como he dicho, a la venida gloriosa del Señor. Una venida que va a ocurrir, como luego os demostraré con la Biblia, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no antes. Jamás dijo Jesús que la reunión de los escogidos, es decir, el arrebatamiento de la iglesia, ocurrirá antes de una tribulación de 7 años. Ni lo enseñó Jesús, ni lo enseñó el apóstol Pablo, ni lo enseñó el apóstol Pedro, ni ninguno de los apóstoles. Es una espantosa doctrina de demonios, creída por millones de falsos cristianos, que aparece por primera vez cuando se funda el Seminario Teológico de Dallas en Estados Unidos. En el año 1924, en el 24, se comienza a enseñar esta patraña del arrebatamiento de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Una tribulación de 7 años que no menciona la Biblia por ninguna parte, porque podemos ver aquí en Daniel 9:27, aquí tenéis el pasaje, no se habla por ninguna parte de una tribulación de 7 años, dice. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Una semana de 7 años, pero ¿me pueden decir ustedes dónde se dice que esta semana de 7 años será un periodo de tribulación? ¿Dónde se dice que estos 7 años mencionados en Daniel 9:27 será un periodo de tribulación? No lo dice por ninguna parte. Es una fábula mentirosa, es un engaño. Nunca la Biblia habla de una futura tribulación de 7 años. Jamás se dice en la Biblia que una tribulación durará 7 años. Aquí se habla de una semana de 7 años durante la cual el Mesías príncipe que habría de venir, confirmaría el pacto con muchos, ¿de acuerdo? Ese Mesías príncipe, que es el propio Jesús, confirmó el pacto con muchos. Ese pacto, el pacto en la sangre de Cristo. No se habla de ninguna firma de un tratado de paz. La Biblia jamás habla por ninguna parte de que un anticristo firmará un tratado de paz con Israel. Eso es una patraña, repito, una espantosa doctrina de demonios inventada por estos engañadores. Seguimos escuchando a este embustero, a este falso pastor llamado Pedro Losada. Sí, su hermano, es así. ¿Vale? Es así como cree el sistema pretribulacional y el que adoptamos Filadelfia. Ahora hay algunos hermanos que creen que pasamos la mitad, y otros hermanos que pasamos entera la gran tribulación, y todo es respetable. Bueno, fijaos lo que dice que todo es respetable. Así, las falsas doctrinas, las doctrinas de demonios son respetables, son dignas de respeto. Tenemos que respetar las doctrinas de demonios. Fijaos la mentira que dice que toda doctrina es respetable. ¿Así? ¿Dónde enseña eso la Biblia? De que toda doctrina es respetable. ¿Dónde enseña esa mentira del diablo dicha por este engañador? De que todas las doctrinas son respetables. Cuando la Biblia lo que dice es que apostatarían de la fe, dijo el apóstol Pablo, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Dónde dijo Pablo que esas doctrinas de demonios son respetables? Tenemos que respetar a los cristianos doctrinas de demonios. ¿Se lo puedo decir en su normal? Las doctrinas de demonios no son dignas de respeto. Hay que denunciarlas, desenmascararlas, como es la doctrina diabólica del pretribulacionismo. Porque la Biblia jamás habla de ningún periodo de 7 años de tribulación, ni de que un anticristo hará un tratado de paz, firmará un tratado de paz durante 7 años con Israel. Eso es una fábula mentirosa, una doctrina de demonios que no es de ninguna manera digna de respeto. Enseñar que estas doctrinas falsas son dignas de respeto solamente lo pueden enseñar falsos pastores engañadores al servicio de Satanás, del padre de la mentira, como es este falso pastor, este sinvergüenza llamado Pedro Losada. Ahí lo acaban de escuchar, que todas las doctrinas son respetables. Una de las mayores mentiras y estupideces enseñadas por la cristiandad apóstata y por miles de falsos pastores, de falsos ministros de Cristo. Seguimos escuchando a este engañador. Amén, claro que sí. Lo importante es el respeto, que no estemos de acuerdo, pero bueno. No. Amén, claro que sí, dice el otro pobrecito que no sabe nada de la Biblia. O sea, que según estos engañadores, todas las doctrinas de demonios son respetables. Eso jamás lo enseña la Biblia.
O sea, decir amén a una babosada, a una mentira, a una doctrina de demonios enseñada por este falso pastor llamado Pedro Losada, es de personas enfermas que no saben absolutamente nada de la Biblia ni creen en la Biblia. Ninguna doctrina de demonios es digna de respeto. Eso es una mentira del diablo. Lo que tenemos que hacer los verdaderos cristianos es denunciar, desenmascarar a la luz de la Biblia todas estas doctrinas de demonios enseñadas por estos apóstatas de la fe. Bueno, he terminado el patético vídeo, este vídeo corto de este falso pastor llamado Pedro Losada, y ahora voy a demostrar de forma muy breve, porque no quiero hacer este vídeo extremadamente largo, cómo el arrebatamiento de la iglesia, es decir, la reunión de los escogidos de Cristo, va a ocurrir cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria, cuando venga a la tierra, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Coged vuestras Biblias y abrid en Mateo capítulo 24, versos del 29 al 31. Aquí lo tenemos. Vámonos al verso 29. Mirad. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No dice antes de una tribulación de 7 años. Tampoco dice a la mitad de una tribulación de 7 años. No. Jesús dijo, bien clarito, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Para que veáis cómo estos falsos cristianos pretribulacionistas mienten y han engañado a miles de personas con una espantosa doctrina de demonios. Tenemos aquí las palabras de Jesús, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No antes, repito, de una tribulación de 7 años, ni a la mitad de una tribulación de 7 años. Dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas, refiriéndose a estrellas fugaces, evidentemente a meteoritos que van a caer a la tierra, como dice el libro del Apocalipsis, no estrellas, porque las estrellas son miles de veces más o cientos de veces más grandes que el planeta Tierra. No, está hablando de estrellas fugaces, una lluvia de pedruscos que caerán del cielo. Esas son esas estrellas fugaces, esos pedruscos, esos meteoritos que van a caer a la tierra justo antes de la venida gloriosa de Cristo a la tierra. Mirad, aquí lo tenéis. Caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Aquí cuando Jesús habló de las potencias de los cielos se refiere a los ángeles de Dios. Son las potencias celestiales, se van a conmover al ver lo que estará ocurriendo en la tierra. Como dice Jesús, serán conmovidas, se van a conmover estos ángeles de Dios, estas potencias celestiales, se van a conmover al ver lo que estará ocurriendo en la tierra. Verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. ¿Lo veis? Será la venida de Cristo a la tierra inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No antes de una tribulación de 7 años, como enseñan estos hijos del diablo, estos falsos pastores mentirosos al servicio de Satanás. Es cuando Cristo va a venir en gloria, inmediatamente después de esa tribulación. ¿Y qué dice ahora el verso 31? Que Cristo enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. ¿Y qué dice aquí? Y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esa va a ser la reunión de los escogidos, es decir, el arrebatamiento de la iglesia. Porque dice Jesús que se van a reunir, ¿dónde? En el aire, en el cielo, desde un extremo del cielo hasta el otro. La reunión que va a ocurrir en el cielo, en el aire, cuando Cristo venga. Sus escogidos serán arrebatados y van a ser reunidos en el cielo para recibir a Cristo. Esto es exactamente lo mismo que enseñó el apóstol Pablo en el famoso pasaje del arrebatamiento que encontramos en Primera de Tesalonicenses. Vamos al pasaje, capítulo 4, vamos a leerlo, y ya con esto termino este breve vídeo. Capítulo 4, versos 15 al 18, mirad. Dice el apóstol Pablo, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, que dice aquí, hasta la venida del Señor. Fijaos que Pablo está hablando de la venida gloriosa de Cristo a la tierra, su futura venida, que va a ocurrir, como lo dijo Jesús en Mateo 24, inmediatamente después
de la tribulación de aquellos días. Los que hayamos quedado vivos, los que hayamos quedado, habremos quedado hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron, es decir, no precederemos a los santos de la iglesia que han muerto. Y mirad lo que dice ahora el verso 16. Fijaos, poned atención. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, que es lo que dice, descenderá del cielo. Jesús va a descender del cielo. Cuando Él venga en gloria, cuando ocurre el arrebatamiento de la iglesia, el Señor Jesús va a descender del cielo, va a descender a la tierra, va a pisar la tierra. Porque la expresión descender del cielo significa que pisará la tierra. Es como cuando Jesús, lo podéis leer en el Evangelio de Juan, capítulo 6, Jesús dice por 2 veces: porque he descendido del cielo. Porque he descendido del cielo. ¿Lo entendéis? Y Jesús vino a la tierra, pisó la tierra cuando vino del cielo, ¿verdad que sí? Jesús vivió en la tierra, pisó la tierra. Por lo tanto, cuando aquí el apóstol Pablo dice que Cristo mismo vendrá del cielo y va a descender del cielo, significa que va a descender a la tierra, va a pisar la tierra. Está clarísimo. Eso de que Cristo cuando venga no va a pisar la tierra, se va a quedar ahí flotando en el aire, es una mentira del diablo. Va a descender del cielo significa que va a pisar el planeta Tierra, va a pisar la tierra. Y en primer lugar, ¿qué va a ocurrir? Que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Lo veis? Primero van a resucitar los muertos en Cristo. Los santos que murieron creyendo en Jesús van a volver a vivir, van a resucitar. Y ahora mirad lo que dice el verso 17. Luego nosotros los que vivimos, es decir, los verdaderos cristianos que han quedado vivos en la tierra, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, con los santos resucitados, en las nubes, en esas nubes, no hasta las nubes, como creen muchos. El texto no dice que seremos arrebatados hasta las nubes, no. Dice seremos arrebatados en las nubes. En esas nubes voladoras, en esos carros de Jehová, esos vehículos voladores procedentes del reino de los cielos, vamos a ser llevados, arrebatados. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Vamos a estar con Cristo no cuando morimos, sino cuando Cristo venga en gloria y seamos arrebatados. Es entonces cuando estaremos con el Señor Jesús para siempre. Eso de enseñar que uno parte con Cristo cuando muere es una espantosa doctrina de demonios, es mentira. Vamos a estar con el Señor para siempre cuando Él venga con gran poder y gloria y seamos arrebatados para recibirle en el aire. Esa es la enseñanza del apóstol Pablo, eso es lo que enseña toda la Biblia, que los muertos vamos a volver a vivir cuando resucitemos, cuando el Señor Jesús venga del cielo, descienda del cielo con gran poder y gloria. Mientras Él desciende, la iglesia será arrebatada para recibirle en el aire. Y todos juntos pues vamos a descender a la tierra, porque Cristo va a pisar la tierra. Salir a recibir a alguien que viene significa acompañarle al lugar de destino. Es como dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, que Pablo fue a Roma, a la ciudad de Roma, acompañado por otros hermanos. Entonces la iglesia, los cristianos que vivían en Roma, se enteraron de su venida, de la venida de Pablo. Y dice que salieron a recibirle hasta un lugar que se llamaba el Foro de Apio y las Tres Tabernas. Salieron a recibir a Pablo y todos juntos entraron en la ciudad de Roma. Parece la misma palabra, recibir. Salieron a recibir a Pablo y todos juntos entraron en la ciudad de Roma. ¿De acuerdo? Le acompañaron a Pablo. Exactamente lo mismo ocurrirá cuando Cristo venga del cielo con gran poder y gloria. La iglesia saldrá a recibirle en el aire y todos juntos le van a acompañar en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Ese será el verdadero arrebatamiento de la iglesia, la reunión de los escogidos, y que va a ocurrir, como Jesús dijo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como hemos leído en Mateo 24, versos del 29 al 31. Cristo con gran voz de trompeta enviará a sus ángeles con fuerte sonido de trompeta y reunirán a sus escogidos, es decir, a la iglesia.
desde un extremo del cielo hasta el otro. Es decir, la reunión va a ocurrir en el aire, ¿de acuerdo? ¿Quiénes son estos escogidos de Cristo? Pues evidentemente son la iglesia. Que no os creéis que los escogidos mencionados en Mateo 24, verso 31, decís vosotros que no son la iglesia, sino la nación de Israel o los judíos, dicen muchos engañadores pretribulacionistas. Es mentira. Los escogidos, según el Nuevo Testamento, son la iglesia de Cristo, ¿de acuerdo? No los judíos, sino la iglesia de Cristo. Os lo voy a comprobar con 2 o 3 versículos del Nuevo Testamento y ya con esto termino esta escuela, esta clase que hemos tenido hoy. Mirad lo que dijo el apóstol Pablo y también lo dijo el apóstol Pedro. Bueno, y lo dijo el propio Jesús. ¿Quiénes son los escogidos? Mirad, abrid vuestras Biblias en el propio capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún que pone ahí, a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Sus discípulos. No está hablando del pueblo de Israel por ninguna parte. Intentarán engañar incluso a los escogidos. Esos son los discípulos de Cristo, los que forman la iglesia de Cristo. Pero es que también lo dijo el apóstol Pablo. Vamos a ver quiénes son los escogidos. Leed, poned atención a este pasaje que os voy a leer. Mirad. Por ejemplo, en Romanos 8:33, aquí lo tenéis. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿A quién está llamando aquí Pablo escogido? Los escogidos de Dios. A los verdaderos cristianos, a la iglesia. Somos los verdaderos cristianos los escogidos, los mismos escogidos mencionados por Jesús en Mateo 24:31. Los cuales serán reunidos con Cristo cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Más pasajes donde se dice exactamente lo mismo. Por ejemplo, en Romanos 11:7, aquí lo tenéis, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, refiriéndose a los miembros de la iglesia, sean de origen judío o de origen gentil. Todos ellos forman el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ellos son los escogidos. Sí que hemos alcanzado, lo hemos alcanzado y los demás fueron endurecidos. Hemos alcanzado la gracia de Dios, refiriéndose a los verdaderos cristianos. Esos son los escogidos. Más pasajes donde el apóstol Pablo habló de los escogidos. Colosenses 3:12. Le dice Pablo a los cristianos de la iglesia de Colosas: vestíos pues como, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice? Escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ya está, esos son los escogidos. No se refiere al pueblo de Israel, se refiere a la iglesia de Cristo, la cual será arrebatada cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Más pasajes donde se dice que los escogidos son la iglesia. Segunda de Timoteo 2:10, por ejemplo. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Refiriéndose a los cristianos, a los verdaderos cristianos. Y, por ejemplo, lo leemos también aquí en la epístola de Pablo a Tito, aquí lo tenéis. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que según la piedad. ¿Lo veis? Los escogidos mencionados por Jesús en Mateo capítulo 24, verso 31, son la iglesia de Cristo y van a ser reunidos con Cristo cuando Él descienda del cielo, cuando venga del cielo con gran poder y gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Por lo tanto, ya con esto termino, enseñar esa patraña, tal como enseña este falso pastorcillo de pacotilla llamado Pedro Losada, que la iglesia será arrebatada 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo, antes de una tribulación de 7 años, es una patraña, una de las mayores doctrinas de demonios de toda la historia de la humanidad y que va a llevar a la condenación a millones de falsos cristianos que no estáis esperando la segunda venida de Cristo aquí a la tierra. No esperáis
la manifestación gloriosa de Cristo inmediatamente después de la tribulación. ¿Qué va a ocurrir con estos falsos cristianos que no esperan la segunda aparición de Cristo, la segunda venida de Cristo a la tierra? Bueno, pues lo leemos, fijaos lo que dijo el apóstol en Hebreos. Abrid vuestras Biblias en Hebreos capítulo 9, verso 27. Vamos a ver si esta doctrina del pretribulacionismo afecta o no afecta a nuestra salvación eterna. Mirad, Hebreos 9, 28, aquí lo tenéis. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. ¿Y para qué? ¿Para qué va a aparecer Cristo por segunda vez? Sin relación con el pecado, aquí lo tenéis, para salvar a los que le esperan. Para salvar a los que le esperan. Aquellos que esperamos la segunda venida de Cristo a la tierra, que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, seremos salvos. Lo dice bien clarito, para salvar a los que le esperan. Los falsos ministros de Cristo, los falsos cristianos pretribulacionistas, ¿estáis esperando la segunda venida de Cristo a la tierra, que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días? No la estáis esperando, porque lo que estáis esperando vosotros es una falsa venida secreta de Cristo antes de una falsa tribulación de 7 años que no enseña jamás la Biblia por ninguna parte. Tenéis una falsa esperanza en un rapto secreto, que según vosotros va a ocurrir antes de una tribulación de 7 años, una tribulación de 7 años que, como ya os he demostrado, no menciona la Biblia por ninguna parte, ni en la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, ni en ninguna parte de la Biblia. El Apocalipsis no habla por ninguna parte de una tribulación de 7 años. El Apocalipsis jamás enseña que la iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Lo que enseña el Apocalipsis es que la iglesia estará aquí en la tierra, los santos de la iglesia, estarán pasando por la gran tribulación, esa gran persecución que la bestia hará contra los santos y los vencerá, como leemos en Apocalipsis 13, verso 7, que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. ¿Quiénes son esos santos? Son exactamente los mismos santos de la iglesia mencionados por el apóstol Pablo en todas sus epístolas. A los verdaderos cristianos se nos llama los santos, los mismos santos que aparecen en el libro del Apocalipsis, a los cuales la bestia les hará la guerra. Y Cristo vendrá del cielo inmediatamente después de la tribulación, vendrá aquí a la tierra, descenderá a la tierra para salvar, aquí lo tenéis, a los que le esperan. Usted que no espera la segunda venida de Cristo a la tierra, jamás, escuchen bien, jamás podrán ser salvos. Jamás se van a salvar por haber sido engañados, por haber creído en esa espantosa doctrina de demonios, en esa espantosa mentira que es el pretribulacionismo, que se comienza a enseñar, repito, a partir del año 1924, cuando se fundó el Seminario Teológico de Dallas en Estados Unidos. Por lo tanto, para terminar, exhorto a este falso pastorcillo, a este engañador, a este ministro al servicio de Satanás llamado Pedro Losada, a que usted se arrepienta de enseñar, de predicar esa espantosa doctrina de demonios enseñada por los apóstoles de la fe. Y lo mismo que le digo a usted, se lo digo al resto de falsos pastores, evangelocos, pretribulacionistas, que enseñan la misma mentira del diablo. Repito, el verdadero arrebatamiento de la iglesia, o el rapto, como lo quieran llamar, va a ocurrir cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Entonces enviará a sus ángeles y con fuerte sonido de trompeta reunirán a sus escogidos, a los escogidos de Cristo, que van a ser reunidos desde un extremo del cielo hasta el otro para recibir al Señor Jesús en el aire. Ese será el verdadero arrebatamiento que han rechazado, que pisotean, que escupen todos estos millones
de falsos pastores, evangelocos, pretribulacionistas, millones de falsos cristianos han sido engañados por esta doctrina de demonios, de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años, doctrina espantosa que de ninguna manera es digna de respeto, de ninguna manera es respetable. Es una mentira satánica que hay que desenmascarar y denunciar a la luz de las Sagradas Escrituras, como acabo de hacer en este vídeo. Que no se os olvide mirar en la descripción de este vídeo, donde hay varios estudios bíblicos escritos por mí, donde desenmascaro de forma mucho más amplia esta mentira del diablo del pretribulacionismo. Ahí tenéis los enlaces para que lo leáis atentamente y salgáis de esta mentira satánica que va a llevar a la condenación, repito, a millones de falsos cristianos que no esperan la segunda aparición de Cristo, su segunda venida de Cristo a la tierra. ¿Por qué Él va a venir por segunda vez? Aquí lo tenéis, Hebreos 9:28, para salvar únicamente a aquellos que le esperamos, que esperamos su segunda venida aquí a la tierra. Os ha hablado Tito Martínez, teólogo bíblico y no teísta. Si no te has suscrito todavía a este canal, suscríbete, dale un like, comparte este vídeo para que mucho más gente, estos pobrecitos engañados y falsos cristianos pretribulacionistas, conozcan la verdadera doctrina bíblica, la verdadera profecía bíblica, la cual les han ocultado todos estos millones de falsos pastores al servicio del padre de la mentira, que es Satanás. Ahora usted ha tenido la oportunidad de conocer la verdad. No la rechace, porque si rechaza esta verdad que ha conocido, si peca voluntariamente, rechazando esta verdad, ya no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, como leemos en ese tremendo pasaje de la epístola a los hebreos. A los hebreos, ahí lo dice bien claro, el que peca voluntariamente después de haber llegado al conocimiento de la verdad, un conocimiento de la verdad que le ha sido expuesto en este vídeo. Hasta el próximo vídeo.